Bueno, listo. Buenas noches. Espero que hoy haya más personas que tengan algo avanzado del contrato, ¿sí? Yo, profesor. Ya, pero primero vamos a hablar de... Primero voy a dar, Profe, qué pena. primero voy a dar la clase y después revisamos los contratos, ¿vale? Gracias. Profe, qué pena. Ricardo Alfaro, intenté tardecito. Es que Los creo que que llegaron quedé. tarde, escriben ahí en el chat de Zoom, ¿ok? Tranquilos. Listo, gracias. Bueno, Cierre la puerta. micrófono, Omar. Vamos a hablar sobre el contrato de comodato. ¿Ya han escuchado el contrato de comodato anteriormente? Sí, señor. Sí, señor, sí lo he escuchado. Sí, señor, yo tengo entendido que es, bueno, a ver si estoy bien. Tengo entendido es que, por ejemplo, uno tiene una propiedad y tiene que salir de viaje por distintas circunstancias y le deja a una persona el bien sin ningún precio ni nada, sino que la persona lo administre y cuando se lo devuelva a uno devolvérselo en las mismas condiciones que uno se lo entregó y aparte de eso no puede utilizarse sino para lo que está estipulado en el contrato y que digamos que no tiene una fecha de entrega del inmueble o del bien, cualquiera de las dos cosas que sea. Ok, Fari. Sí, profesor, tal cual como comentaba pues el compañero, es cuando pues una de las partes se hace entrega a otra de un bien, llámese pues puede ser un objeto o un bien como tal, una vivienda, y esta debe ser pues restituida en las mismas condiciones en las que se entrega. Mire que hay un caso pues particular que es lo que sucede por ejemplo con los equipos que entregan estas empresas o estas compañías como las de televisión, como lo que es ETV o Claro, que entregan pues los equipos para el manejo pues del internet o de televisión, lo que es por ejemplo los routers, y pues lo entregan a manera de comodato, obviamente pues firmando el contrato de comodato, y estos deben ser pues restituidos en las mismas condiciones al finalizar pues ya el contrato. Ok, bueno. Dime, Jesús. Es lo mismo que sucede, son los mismos contratos que se hacen cuando en alguna época las entidades recibían bienes de la Dirección de Estupefacientes y entonces les entregaban, por ejemplo, vehículos o predios para el uso, pero pues era solo para el poder utilizarlos, pero tenían que eh, tenerlos y no eran propiedad, no los podían, digamos, ni vender ni nada, sino solo era para el uso de las instalaciones o los bienes que les daban a las instituciones, las alcaldías, las estaciones de policía o digamos otras entidades del Estado. Así es. Bueno, el artículo 2200 del Código Civil nos define qué es el contrato de comodato. Entonces vamos a mirar el Código Civil, vamos a mirar la norma. Artículo 2200, ¿quién me ayuda leyéndolo? Sí, profe, artículo 2200 o 2200, definición y perfeccionamiento del comodato o préstamo de uso. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Dime, Claudia. No, profesor, qué pena con usted. Lo que pasa es que no sabía cómo levantar la manita porque cambié de computador y entonces ahora
ahora le levanta mucho. Perdón. Ok. Otra vez, el que lo leyó. Listo, profe. Artículo 2200, definición y perfeccionamiento del comodato o préstamo de uso. El comodato o préstamo de uso es un contrato en el que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie de mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Bueno, según esa definición, se podría hacer un comodato sobre una cosa que sea un inmueble, sobre un bien inmueble. Pues es que casualmente yo le iba a preguntar algo sobre eso. El día de hoy que escuché la entrevista que le hicieron a Alejandra Azcárate, ella decía que la avioneta estaba en comodato. Entonces yo decía, ¿cómo así que una empresa tiene un inmueble de estos en comodato? Ahí sí quedé perdida. Bueno, la respuesta es sí, sí se puede, ¿ok? O sea, puede constituirse esta figura, este contrato sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, el comodato es un préstamo, ¿sí? Hay dos partes dentro del contrato, una parte que se llama el comodante y el otro es el comodatario. ¿Quién es el comodante? El comodante es el que entrega la cosa, ¿sí? El que hace la tradición de la cosa, la entrega de la cosa como tal. Y el comodatario es quien recibe la cosa. Ahora, vamos a mirar que hay una norma que nos dice hay unas limitaciones y que hay unas obligaciones que tiene el comodatario. Frente al ejemplo o lo que pregunta sobre el caso sonado de esta actriz famosa, creo que el asunto ahí era que es un avión que encontraron con droga en San Andrés, ¿cierto? Sí, Y sí, que está señor. asociado a que esté involucrado en la propiedad del avión o la tenencia del mismo el marido de ella. Sí, ¿Sí? señor, es ese mismo. Bueno, Sí, doctor. el comodato es un préstamo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el propietario, digamos, no tendría la responsabilidad sobre lo que sucediera, porque sería una obligación del comodatario sobre el uso que le da a la cosa o la destinación que le da a la cosa. Entonces, ahí, digamos que vaya a ver si es cierto que existe un contrato de comodato entre las partes. Pues doctor, lo pudieron haber hecho anoche, con todo respeto, ¿no? Para salvar la Es probable, responsabilidad penal. como es un contrato privado, Lo hacen retroactivo. perfectamente pudiese suceder esa situación. Sí, doctor, porque en comodato ni siquiera las aerolíneas lo hacen. Y un tercero sí. Es algo muy raro, ¿no? Bueno, normalmente las aerolíneas no usan el comodato. Las aerolíneas lo que usan es un leasing, normalmente. El leasing, pues ya ustedes saben que es un contrato de arrendamiento con opción de compra. Esa es la figura que se utiliza en el caso de los aviones. Entonces, que puedan darle a uno un avión en comodato, es probable. Perfectamente entraría en esta definición del Código Civil. Ahora, que alguien le preste a uno un avión para que uno lo tenga y pague, digamos, los costos, porque el asunto, por ejemplo, de los gastos de un avión no es como un carro. El carro nada más, bueno, echarle gasolina, pagarle parqueadero y ya, vaya y venga. Doctor, ¿un avión tendrá SOA? Las aeronaves tienen que no solamente pagar, perdón. Compañeros,
¿un avión tendrá SOAT? Lógico. Y también tecnomecánica. Tiene póliza. Debe tener lo para la policía. para terceros. Si hay retén y lo para la policía, claro. Ah, claro, Semáforo, el semáforo también. ¿Sí? Pagan semaforización. Tiene pito, Oscar también tiene pito. Pero sí deben tener una póliza de cubrimiento muy alta. Sí, una de responsabilidad civil contractual y contractual, eso es claro. Debe tenerla. Sí, sí. Un seguro, ellos pagan un seguro, compañero. Se llama seguro de aviación. Sí, claro. Aplica solamente a los aviones, necesariamente. Pero también deben tener algo así como la técnico-mecánica con la aerocivil. Sí, claro. Pero de ese caso sí les voy a contar. La persona que conducía el avión es de Villavicencio, persona reconocida en el ámbito de acá, de la tierra llanera. Déjame que en este día les cuento bien si el man tiene responsabilidad o no. Para mí Llorando se llama. ¿Pero reconocido bien o reconocido mal? ¿De los de bien o los de mal? Como ahorita se llama gente de bien. ¿De los de Puerto López o de dónde? ¿Está Luis Benítez? De los mismos de la gente de bien, ¿sí me entiende? Que hay en Colombia, de los que están saliendo por allá en Cali y toda esa vaina. Entonces es culpable. Es de la Si minga. es de bien. Es de la minga. Ojo, porque ahí ya confunde la palabra. Lo que pasa es que averigüe bien los que están saliendo como gente de bien, que salen con camisetica blanca y toda esa vaina por ahí. Por eso le digo, si son gente de bien, son culpables. De esa gente de bien. Tiene toda razón. Los de las camionetas blancas. Exactamente. Pero es que las camionetas que son prestadas en comodato. Luis Benítez, yo soy hombre de bien. A pesar de que tengo la camisa blanca, soy un hombre de bien. Y son prestadas y con placas ¿no? adulteradas. A mí me encanta la camisa de William Marroquín. Es un man de bien, mire. Exacto, un hombre de bien. Ojo, no confunda los nuevos, porque es que hay nuevos. Ahora hay unos nuevos hombres de bien, gente de bien, les llaman. Se cambió la definición a lo que es ser gente de bien. Antes de decir que son gente de bien, revisen. De autonomía, gente de bien. Hay que decir es que gente que no hace el mal. Esa sería la definición. Gente que no hace el mal. Esa podría ser una definición diferente. Jesús, Tucho, como podría ser algo así como gente que ayuda a convivir. Eso. La mejor definición. Para no hacer el mal. Eso. Gente para no hacer el mal. Esa es. Con el para en negrilla. Muy buen dato, muy buen dato. Es más, créame que lo voy a publicar por ahí en una red social. Tiene buenos seguidores. No, seguro, porque es que los que hemos trabajado toda la vida... Perdón. Me entró una llamada, bueno, disculpen. Bueno, hablábamos que sobre los aviones tienen otro tipo de gastos diferente a los carros, ¿no? Pues también usan combustible y tienen que pagar parqueadero, ¿sí? En el respectivo hangar, en la ciudad donde vaya a estar estacionado. Pero además de eso, pues hay, digamos, como unas empresas que se encargan de protocolo cuando los aviones privados van de un sitio a otro y de la tramitología y permisos migratorios y todo ese tipo de trámite migratorio, por ejemplo, para hacer la emigración y esas cosas. O la inmigración, o sea que salga del país o ingrese. Entonces, eso genera, pues digamos, como una cantidad de costos que no todo el mundo pues va a tener la capacidad económica para hacerlo. Entonces, por ejemplo, personajes con cantantes famosos como Silvestre Dangond, cuando necesita platica, se viene en su avión, hace un concierto aquí en Colombia, tal, y cuadra acá. Ya con eso
le da para los gastos del avión y ahí recibe su buen pago. Entonces, que le den un vehículo de estos, ¿sí? Un bien de estos en comodato, es posible. Como decía el compañero, si el contrato fue hecho justo el día que pasó el incidente o no, vaya uno a saber, es probable. Es probable, puede suceder. Frente al tema de los aviones, pues los aviones tienen una cantidad de seguros que tienen que pagar por la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Acuérdense lo que pasó con el avión ese que trajo el de la mía, el que trajo al equipo este chapecoense, que tuvo el siniestro llegando a Medellín. Entonces, al final todo el siniestro y todo lo que ocurrió, pues debió ser asumido por la aseguradora. El que cayó acá en Bogotá, doctor, por el lado de Puente Aranda. Un helicóptero. Ah, pero eso fue una avioneta privada, la que cayó en un barrio en el occidente, ¿no? Sí, señor. Tenían una RC de 500 millones de pesos nomás. Eso no alcanzó ni, mejor dicho, ni para los que van en el avión. Pero creo que porque me parece que era una avioneta de instrucción. Eso depende también sobre el tipo de avión. No sé, la verdad yo no veo casi noticias, lo que veo así a veces son los titulares del Tiempo y El Espectador, más que todo, y vi por encimita los titulares y no he leído la noticia, ni tampoco he visto Caracol ni RCN que hayan dicho al respecto. A lo que me refiero, doctor, es que así como hay políticas para, digamos, para los vehículos, los de carga, por ejemplo, están regulados por una póliza de carga y tienen que tener una RC de 3.000 millones, así debiera ser para todo tipo de avión, porque pues, imagínense usted un avión con una póliza de 500 millones, yo le garantizo que su carro, doctor, si lo tiene asegurado, debe tener una póliza de 1.000 millones de pesos, un carro de esos, un automóvil. Sí, un automóvil normalmente le ponen 1.000 millones, 1.000 y pico. Imagínense un avión, cuando cae todo lo que hace. Claro. Sí, es probable. Bueno, no sé, Claudia, frente a la pregunta. Sí, es que la pregunta mía era la siguiente. Estábamos hablando que el contrato de comodato dice aquí que es la entrega a la otra gratuitamente. Entonces, usted nos está diciendo aquí que no es tan gratuitamente como lo dice el artículo 2200. ¿Por qué? Porque ese contrato de comodato que está, por lo menos en el caso de esa aeronave, había que cancelar entre esas, yo no creo que a uno le presten un avión. De pronto me entendiste mal. Cuando me refería a que la norma habla de la gratuidad, es que el comodante, no le voy a decir al comodatario, oiga, usted me tiene que retribuir cierta cifra, sea una sola vez o sea periódicamente o al final. Ahí es donde habla de la gratuidad. Porque si el comodante recibiera una contraprestación económica, pues sería un arrendamiento. Sí. A eso es lo que dice la norma, se refiere a la norma, que el comodatario asume los gastos de la cosa. ¿Sí? Por ejemplo, como decía un compañero hace un momento, la empresa de televisión por cable le entrega a usted el control y le entrega un par de pilas, ¿verdad? Cuando se le acabaron las pilas, ¿qué hace la persona que tiene el control remoto? Pues compra unas pilas nuevas y se las coloca, ¿sí? Esos gastos los asume el comodatario, el que está usando la cosa. A eso es lo que me refería. Entonces, por ejemplo, en el caso de un avión, los gastos que se ocasionen los asume el comodatario. Listo, profe, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Bueno, miremos que hay unos derechos del comodante. 2201, ¿quién me ayuda con la lectura de ese artículo? Artículo 2201. Derechos del comodante. El comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejercicio.
en cuanto fuera incompatible con el uso concedido al comodatario. Entonces, ¿qué significa eso? Que si fuera un bien inmueble que está sujeto a registro, no hablemos de vehículos, sino de un bien inmueble, el comodante debería hacer una escritura pública sobre ese bien y llevarlo al registro. ¿Ustedes creen? No, señor. Yo creería No, que no creo, profe. No, porque ya sería una venta. La respuesta es, se puede hacer la escritura, pero es elevando a escritura pública el contrato. Pero una cosa es que quede, digamos, como la constancia, bueno, oficialmente o técnicamente eso se llama oponibilidad del acto a terceros. Entonces, que quede digamos, como la constancia a través de la escritura pública de que se está realizando la entrega en comodato y que esa escritura pueda que se registre, pero va a parecer que es un comodato. Entonces el comodato no está transfiriendo la titularidad del dominio. O sea que cuando se habla de la tradición de la cosa en el 2200, en el 2200, no se entiende que es como la venta, ¿sí? Sino la entrega. Porque yo puedo hacer la entrega de la cosa sin que signifique que estoy transmitiendo la titularidad del dominio, que estoy transmitiendo la propiedad. ¿Ok? A eso es lo que se refiere. Entonces, yo pudiera hacer una escritura pública donde estoy elevando a escritura pública el contrato de comodato y llevarlo al registro, pero eso no significa que está pasando el bien en cabeza del comodatario. Va a seguir en cabeza del comodante. Es como cuando hablamos de la fiducia. Acuérdense que hablamos que la fiducia sobre el bien inmueble se hacía a través de una escritura pública y que esa escritura tocaba llevarla al registro. El hecho de que quedara inscrita en el registro esa escritura no significaba que se estuviera transmitiendo la titularidad o la propiedad. ¿Ok? Acá es exactamente Sería igual. como el derecho de uso, profesor. Profesor, qué pena. Sería solo para, digamos, hacer la publicidad del acto, para que cualquiera sepa de que ese predio lo tiene el comodatario en calidad de préstamo. Profesor, discúlpeme, ¿y es opcional si se quiere elevar a escritura pública o puede ser un contrato sin necesidad de... No, eso es opcional, no es obligatorio. Ah, listo. Gracias, profe. Muy amable. O sea, no necesariamente, doctor, debe haber solemnidad en ese comodato. Exacto. Ahora, debe constar por escrito. Porque ¿cómo yo voy a probar la existencia del contrato? Porque quien tiene la cosa se presume que es el dueño. Y más si estamos hablando de un bien mueble. Entonces yo le voy a decir, yo le voy a prestar a Wilfredo Zárate, le voy a prestar esta cosa. Y no hay ningún contrato. Entonces, como no existe ningún contrato, ¿qué va a pensar cualquier persona? Que esa cosa le pertenece a Wilfredo Zárate. Perfecto. Estar por escrito. Y ese contrato del profesor debe ir con inventario, ¿verdad? Para que puedan entregarlo tal cual, ¿no? Me imagino que es con inventario. Claro, ¿sí? porque el comodatario ya vamos a mirar las obligaciones que tiene. Profe, ¿hay un tiempo límite de permanencia de comodato? No, las partes pueden establecer el tiempo que quieran. Miremos esa pregunta, porque es posible, profe, porque es posible si el contrato es muy largo, es posible que el comodatario de pronto tenga que hacer algunos arreglos al apartamento en caso de un bien inmueble. Pero igual ese tipo de arreglos o que tú le llamas, que se llaman técnicamente mejoras, si son mejoras locativas debe asumirla el locatario. Perdón, el comodatario. Si son reparaciones locativas,
o sea, para mantener en buen estado la cosa, deben ser asumidas por el comodatario. Ok. Miremos el 2202, las limitaciones que tiene el comodatario. Artículo 2202. Limitaciones del comodatario. El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o falta de convención en el uso ordinario de las de su clase. En el caso de contravención, podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aun cuando para la restitución se haya estipulado plazo. Entonces, si el comodante le dijo, bueno, yo le voy a prestar la cosa, pero usted esto solo la usa para esta finalidad. La cosa solo puede ser usada para eso. Entonces, si el comodatario no cumple con eso, eso sería una causal de terminación del contrato de comodato. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Pues está muy bien asesorado entonces en ese orden de ideas el esposo de la reconocida actriz. Porque en este caso entonces el comodante pues dice, no, el comodatario tiene toda la responsabilidad. Yo le presté la avioneta, fue para X función, no para eso. Entonces el comodatario es quien debe responder. Sí, pero Es lo mismo como cuando la persona tiene un taxi. condenado. Digamos que una persona tiene un taxi o tiene un vehículo particular y se lo presta a otra persona y la otra persona que va conduciendo comete una infracción de tránsito, ¿quién tiene que pagar la multa? El del taxi. El que va manejando. El que va conduciendo el taxi. Exacto. No, el dueño. El dueño sería responsable solidariamente, pero la responsabilidad de la infracción o de la comisión del delito recae sobre el que iba conduciendo el carro. Sin embargo, tiene que demostrarlo, ¿no? Como cuando hay un accidente de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito, ¿quién es el primero que responde? El que va manejando el vehículo. Por ejemplo, en el caso de si fuera un taxi que está involucrado en un accidente, el primero que está llamado a responder va a ser el conductor del taxi. En segundo lugar, el propietario del taxi, si es alguien diferente al conductor. Y en tercero, la empresa a la cual está afiliada el taxi. Entonces, acá sería exactamente lo mismo. La responsabilidad penal, si se demuestra que no tenía ningún tipo de conocimiento, el que aparece como el propietario del avión no tendría ninguna responsabilidad penal. No, pero por ejemplo, digamos que la trayectoria y la historia, ellos cuentan una versión, por ejemplo, ahí en el tiempo está la versión, que es muy bueno de pronto debatir, la versión que está dando la esposa del dueño de la avioneta, ¿no? Una información de cierta forma dice que la prestaron ese día y que para llevar pues algunos elementos que necesitaban allá en esa isla, que era un tema de solidario, un tema así, pero por ejemplo, quienes, bueno, ahí ya no puede uno hablar de más mucho, pero por ejemplo, el conductor de esa avioneta es reconocido en el departamento del Meta y mucha gente sabe sus andanzas, ¿sí? Pero pues hasta ahí puede uno dejar. Entonces uno dice, ¿y entonces los dueños de la avioneta tampoco conocían? Eso sería fácil de desvirtuarlo o de confirmarlo. Resulta que la aeronáutica civil, cuando, digamos, otorga un permiso para usar el espacio aéreo, para que despegue un avión de un lado y aterrice en otro, hay una, digamos, como, no recuerdo ahorita el nombre técnico, pero es como decir una hoja de ruta, es decir, como cuál es el trayecto, y se le informa a la autoridad. ¿La bitácora será? Salgo de tal sitio, de tal aeropuerto, tal día, a tal hora, llevo combustible suficiente, tal, que eso fue el pecado de la aerolínea esta boliviana, que trajo el chapecoense. Y voy a recorrer tantos kilómetros o tantas millas, ese trayecto dura tanto, voy a estar tanto tiempo y luego hago tal ruta. Si se solicitó eso, como se supone que debió haberse solicitado a la aeronáutica civil, es muy fácil confirmar esa versión.
Ahora, si no... Pero es que eso creo que ya lo ese hicieron. plan de vuelo, creo que se llama plan de vuelo. Si ese plan de vuelo tenía que en San Andrés solo hacía una escala y de ahí su destino final era otro puerto, ya eso es otra película. Pero eso solamente se sabe con el plan de vuelo que haya autorizado la aeronáutica. ¿Sí? Es que yo no sé, profe, yo no sé, en un medio salió por ahí, pero pues yo no sé qué tan cierto sea que estaban diciendo que además de esos vuelos, en el último año el avión había hecho 10 vuelos a Sinaloa. Entonces estaban ahí haciendo pues como conexiones a priori, porque pues igual una cosa es ir a Sinaloa y otra cosa a que vayan. Entonces digamos que el tema sí se le está como complicando mucho porque al pedir esas bitácoras encontraron cosas como bastante particulares ahí en el asunto. Exacto. Digamos que ahí la cuestión es determinar eso por el plan de vuelo, cuál era el destino final que llevaba el avión. Profe, Como y por otra ejemplo, cosa que... ¿por qué no hicieron, poniendo otra vez de ejemplo el caso del Chapecoense? ¿Cuál era digamos, la situación que se enfrentaba la tripulación si cambiaba plan de vuelo? Se supone que ellos habían calculado un trayecto de X kilometraje. Y por cierto, como parece que no era la primera vez que el tipo viajaba a Medellín, o sea que debía haber conocido la ruta. Entonces, ahorraron en combustible, porque era una empresa que tenía problemas financieros. Entonces, si ellos hubieran pedido, en vez de decir Mayday, Mayday, o sea, auxilio, SOS, tal, que nos vamos a chocar, vamos a tener un accidente, ellos hacen una escala y piden permiso para aterrizar en el trayecto en una ciudad, fuera Bogotá, Cali, cualquier ciudad, le autorizan que aterrice. El problema es los costos por aterrizar en un puerto diferente al del plan de vuelo original. Segundo, las investigaciones e incluso la prohibición de despegue después de la aeronave. De decirle, usted mintió a la autoridad aeronáutica, tanto de allá como la de acá, porque usted dijo que tenía combustible y puso en riesgo toda la tripulación y el personal que estaban transportando. Entonces ellos prefirieron asumir ese riesgo, pues ya sabemos el desenlace que tuvieron. Entonces, es bastante complejo esas Es que sí tenían combustible, pero los pusieron a esperar como antes de aterrizar y a dar vueltas, y ahí fue que el piloto se empezó a estresar porque él sabía que no tenía sino para aterrizar, o sea, el tiempo justo, no Exacto, para porque dar vueltas. ¿qué tiene que hacer un piloto? Yo creo que hablamos el otro día del artículo 63 de la culpa, la definición de culpa del Código Civil. Prever. Tenía que ser diligente y prever. Entonces si, digamos, cualquiera va a hacer un trayecto por tierra en un carro, Bogotá a Medellín, que son como 400 y pico kilómetros. Entonces uno dice, bueno, la tanqueada del vehículo, del automóvil, me puede rendir 500 kilómetros. Significa que si yo no coloco gasolina en el camino, yo iría estricto. Y entonces, si sucede algo extraordinario en la vía y que me haga gastar más combustible, no alcanzaría a llegar. ¿Sí? O sea, ahí va la previsión, la diligencia de la persona. Y eso fue lo que le faltó al piloto ese. Ser diligente. Es normal que cuando un avión va a aterrizar haya congestión digamos, porque está ocupada la pista o porque hay condiciones climáticas que en el momento no le permiten aterrizar o diferentes situaciones y le ponen a dar vuelta y mientras da la vuelta pues va quemando combustible hasta que aterriza. Todo eso debió preverlo. Todo eso. Entonces, en el evento esas teorías serían, digamos, demostrables con el plan de vuelo. Independientemente si antes habían hecho vuelos a México, a esa zona de Sinaloa. Independientemente de eso. Porque eso sería como que un gringo venga para acá. A nosotros no nos gustaría que el gringo le dijeran, como a veces hacen la alerta en los aeropuertos de Estados Unidos. Usted va para Colombia, entonces si va para determinados departamentos significa que va a traficar, que va a ir por droga.
o si va a determinado sitio. ¿Sí? O sea, eso sería una estigmatización, una discriminación. Lo mismo estaría haciendo ahí el periodista que está lanzando esas afirmaciones. Está Exacto, porque no vetado, puede ir a Sinaloa de paseo. está vetado ir a México. Está vetado ir a esa región de México, a Sinaloa. ¿Sí? O sea, ahí lo hacen es como por el morbo, por generar por el morbo que genera la noticia, más que todo. Además, ellos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Hay que partir de ahí. Nosotros podemos decir muchas conjeturas que sí o no es culpable, solamente porque es el marido de una figura pública. A mí no me parece. Exacto, como es el marido de una figura pública, entonces más rápido hay que darle duro. Claro, entonces todo el mundo le ha caído, para todo el mundo ya es narcotraficante. Yo creo en la inocencia de esa persona, que después que lo demuestren ante la fiscalía y todas las investigaciones es diferente, pero hasta el día de hoy para mí el tipo es inocente. Entonces, no le han imputado absolutamente nada. No, que no lo aceptaron como víctima, listo, porque el juez tiene que analizar otras cosas. Pero para mí el tipo es inocente, fue abusado en su buena fe. Sí. Digámosle que sí. Ok, listo. Bueno, ¿quién me ayuda con el 2203? Artículo 2203. Responsabilidad del comodatario en el cuidado de la cosa. El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responde hasta de la culpa levísima. Es por tanto responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa. Y si este deterioro es tal que la cosa no sea ya susceptible de emplazarse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el precio anterior de la cosa abandonando su propiedad al comodatario, pero no es responsable de caso fortuito si no es. Primero, cuando ha empleado la cosa en uso indebido o ha demorado su restitución a menos de aparecer o probarse que el deterioro o pérdida por el caso fortuito habría sobrevenido igualmente si el uso ilegítimo o la mora. Segundo, cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya, aunque levísima. Tercero, cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya ha preferido deliberadamente la suya. Cuando expresamente se ha hecho responsable de casos fortuitos. Ok. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene el comodatario. O sea, que el comodatario debe cuidar la cosa mucho más que si fuera de él. Debe ser diligente. Lo que hablábamos ahorita de la definición de culpa. Alguien que me busque el artículo 63 del Código Civil, por favor, y lo lea. Artículo 6.3. Doctor, artículo 63 Código Civil. La ley destituye 3 especies de culpa o descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que a uno de las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un padre de familia es responsable de esta especie de culpa.
culpa o descuido levísimo. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que a un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la institución positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Hasta ahí me daba. Ok, gracias. Entonces, como pueden ver, hay una clasificación de la culpa como esa negligencia, ese descuido, y lo asocia pues a lo que sería el equivalente en materia penal al dolo, que el dolo pues ustedes saben que es actuar deliberadamente, que es la intención positiva de causar un daño. Miremos el 2205, término para la restitución de la cosa prestada. ¿Quién me ayuda con el 2205? Artículo 22. Sigue, qué pena. No, sigue tú. Gracias. 2205. Término de la restitución de la cosa prestada. El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada, pero podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo estipulado en 3 casos. Primero, si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. Segundo, si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Tercero, si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. Ok. Ese es entonces el término para la restitución de la cosa prestada. Pero resulta que hay una figura que se llama el comodato precario. $22.19. ¿Quién me ayuda con el 22.19? Comodato precario. Artículo 22.19, comodato precario. El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. Voy a poner un poquito la corrección. ¿Podemos leerlo nuevamente? Gracias. Claro que sí, doctor. Dice que artículo 22.19, comodato precario. El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. Y el 22.20. Vale, doctor. El artículo 22.20 dice, otras situaciones de comodato precario. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. Dice, constituye también precaria la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Ok, entonces miramos que la norma nos habla del comodato precario cuando no se ha establecido un plazo, ¿sí?, que dure el contrato.
Entonces, cuando no se ha establecido ese plazo y que el comodante pueda exigir en cualquier momento que se le devuelva la cosa, estamos hablando de un comodato precario. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad del comodato? La finalidad del contrato comodato es que el comodante entrega la cosa, el comodatario la usa, la cuida como si fuera el dueño de la cosa y la restituye en el plazo estipulado en el contrato. Si el contrato fuera verbal, pero tiene conocimiento, el comodante sería un comodato precario, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿Se le puede decir comodato a ese tipo de contratos que normalmente hacen cuando embargan un bien y lo entregan en administración? Que le dicen, mire, ahí este activo se lo podemos rentar o alquilar, porque le dicen de esa manera, por X tiempo para que usted se comporte como el dueño, lo cuide, pero usted se va a usufructuar de él. ¿Podría ser un comodato? No necesariamente, porque es que cuando se hace un embargo, como tú mencionas, y entonces ese bien se renta, es para que con el producido se vaya pagando la obligación. Ahí sería un arrendamiento. No podría ser un comodato, porque en el comodato no hay pago. O sea, la persona recibe, como creo que fue Gómez el que puso el ejemplo, que en algunas ocasiones la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales, SAS, que sigue siendo una entidad del gobierno, que hace parte de un fondo que se llama Frisco, que a su vez hace parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, ellos entregaban la cosa, pero el que la recibía debía mantener en buen estado la cosa. O sea, no pagaba ninguna retribución. No tenía O sea, que pagar doctor, ningún valor. estoy confundido. ¿En el comodato no hay que pagar nada? En el comodato no se paga nada, por eso se llama préstamo o uso. Ah, En ok. el préstamo, cuando tú prestas algo, no estás cobrando nada. Lo que ustedes conocen como préstamo, que hacen la gente que presta dinero o hacen los bancos, eso no se llama préstamo, eso se llama contrato de mutuo, que es prestar dinero. Eso es diferente, porque ahí sí se generan unos pagos y se cobran unos intereses. Pero cuando hablamos del comodato, es un préstamo que se hace para que la otra persona use la cosa, la cuide mientras la tiene y la devuelva. O sea, básicamente que se comporte como el dueño, no es más. Sí, así como cuando, me imagino que tú tienes televisión por cable. Como tu operador de cable te entregó unos controles remotos y te entregó unos decodificadores, te entregó un módem. Si te entregó dos, no te los está cobrando. Entonces, tú los tienes, tú los utilizas, ¿sí? Los conservas y cuando se termina el contrato los devuelves. Pero ellos no te están cobrando nada por eso, porque al final a ellos no les interesa que tú les pagues algo por tener esos aparatos. A ellos lo que les interesa es que esos aparatos tú los tengas para que ellos puedan prestarte el servicio de internet y el de televisión satelital, o televisión por cable. Es lo que a ellos les interesa finalmente. El contrato que ellos hacen es prestarte un servicio de internet y de televisión, y por eso es lo que cobran. Ellos no cobran por prestarte ese módem y esos controles remotos. Ese no es el negocio de ellos. Entonces, eso te lo entregan en comodato. Que después algunos operadores de esos, cuando se acaba el contrato, no te lo exijan que lo devuelvas y tú tampoco lo llevas y tal, y te quedas con eso, eso no significa que sea tuyo, ¿sí? Porque al final eso no te lo venden. No, doctor, ya ese tema, ahora sí ellos lo piden, porque normalmente cuando uno quita eso es porque no lo está utilizando. Y entonces ellos se lo piden que usted lo devuelva, y si no lo devuelve le cobran una módica suma de 500.000 pesos. Ok,
Ok, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el comodato o ya podemos pasar a revisar los contratos? No hay preguntas por aquí. No hay preguntas, dos, yo creo. Yo tengo el contrato ya de arrendamiento de taxi, si quieres lo revisamos. Yo también tengo uno terminado que ayer no pude compartir sobre alquiler de moto. Listo, sí, vamos uno por uno. Bueno, entonces Jesús y después Omaris. Ya ahí está listo para que puedas compartir pantalla, Jesús. Profesor, Jesús, Sí, yo dime. al iniciar la clase yo le dije al profesor de primero que yo iba a mandar mi contrato. No hay problema. Bueno, Claudia, Jesús, Omaris y Claudia. Tranquila Gracias, que vamos a revisar de todos los que estén. gracias, profesor. Gracias, Jesús. Ok, Claudia, qué pena ahí. Bueno, este sería el contrato. Pues más o menos así Aumentale es. aumentale el zoom para verlo más grande. Ok. Ahí, ¿qué tal lo ven? Ahí está bien. Excelente, Jesús. Se ve bien. Listo. Voy a mirar porque... A ver. Recuerda que hay muchas personas que usamos gafas, entonces necesitamos ver la letra un poquito más grande. Ok, no, sí, listo. Bien, muy bien. Bueno, entonces ahí sería contrato de arrendamiento diario de vehículo. Ahí está la marca, digamos aquí me quedó todavía. Yo creo que la palabra diaria sobra. ¿Sobra? Ya solo que dijera contrato de arrendamiento de vehículo. Solo que dijera el título, contrato de arrendamiento de vehículo. Ya después las características las colocas abajo. Ah, ok. Entonces esta palabra sobra. Listo, perfecto. Vehículo, tarán. Y aquí entonces serían las personas que serían la persona que tiene el vehículo y el conductor. Ahí estarían pues los datos de ellos, la fecha del contrato, el lugar donde se celebra. Si digamos aquí 19, pues coloquémosle 21, más o menos para estar actualizado. Y aquí sería en descripción del vehículo, pues todos los... Faltaría que le colocaras ahí en los datos de arrendador y arrendatario por lo menos el correo electrónico. Ah, ok. Listo, ya entonces aquí una vez. Sí, no se enrede, mi perro, hágale que usted sabe eso. Listo, ya estamos aquí, más o menos, pues la idea es esa, que pueda uno ir cuadrando como el... Entonces aquí sería la descripción del vehículo arrendado, ¿no? Y digamos aquí sería cómo van a actuar las personas. Entonces dice, el presente contrato de alquiler diario de vehículos se celebra entre la señora Franci Cortés Torres, mayor de edad, identificada como aparece al pie de su firma, domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien en adelante se llamará el arrendador, y el señor Jaime Alberto González, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, domiciliado en la ciudad de Bogotá, quien en adelante se llamará el arrendatario, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. Ahí deberías, por ejemplo, donde habla las siguientes cláusulas, darle un espacio y dejar abajo el número de la numeración de las cláusulas. No hay seguido, sino darle que quede en el renglón de abajo. Así como está. Sí, pero entonces colócale primera. Hay un subtítulo que diga, no, la palabra primera está perfecto. Yo me refiero es, después de la palabra primera, colocarle punto seguido que diga objeto. Y ahí entonces sí,
haces la descripción del objeto del contrato. O sea, que cualquier persona que lea la cláusula primera sabe, la primera es el objeto, la segunda es tal cosa, la tercera es tal cosa, ¿sí? Ah, ok, listo. Entonces la primera sería el objeto de qué se trata el contrato. Entonces sería la primera, el objeto sería, el arrendador entrega a título de alquiler diario al arrendatario el vehículo arriba mencionado en la descripción del vehículo. El arrendatario sabe que el vehículo que se entrega en alquiler es de propiedad del arrendador y está de acuerdo con ello. Ese puede ser bien el objeto. El objeto es la entrega del bien para el uso y goce. Se habla en el arrendamiento. Uso y goce del bien y lo describe. Ahí sí puedes describir del siguiente bien. Entonces, vehículo, tal, y pone lo que estaba arriba, la marca, el modelo, todas las características, la placa, dónde está matriculado, de qué año es el carro, la línea, el número del motor, el número del chasis, toda la información del vehículo. O sea, este que está aquí lo tengo que colocar aquí en el objeto de la primera cláusula. Sí. Donde aparece el vehículo. Descripción del siguiente vehículo, 2 puntos, y ahí colocas esa información. Perfecto. Y entonces aquí serían los... Ella ahí sería, digamos, esta es la descripción del vehículo, así como lo planteaba el doctor. Entonces, digamos así sería. Pero ojo, así como lo tenías arriba, la idea era que quedara ahí abajo, no que quede todo de corrido, ahí todo de chorro, no. Siguiente vehículo, discriminado. 2 puntos, tal, y dejas abajo la información que estaba y no así todo pegado. Ah, ok. Que sea más fácil, mejor dicho, que sea más llamativo la lectura, porque si lo colocas así, la lectura se hace mucho más pesada. Ah, ok. Entonces sería así, sería colocarlo ahí. Miren, para que a veces eso genera una ilusión óptica. Cuando uno ve que el escrito, el documento está así, bueno, yo no me refería a que usaras un renglón en cada cosa. En el primer renglón puede quedar las 3 primeras cosas, después en el renglón de abajo otras 3 y así sucesivamente. Ah, ok. Cuando le dan una estructura a un documento de esa forma, con espacios y tal, no se ve tan cargado, tan pesado, y al momento de leerlo, pues digamos como que no genera la sensación de que se vuelve algo extenso. Me imagino que ustedes habrán escuchado más que yo el término de que se vuelva ladrilludo, ¿sí? O sea, como algo que no llama la atención. Entonces, no me hice entender. Sí, no, ya lo he entendido. En la primer renglón puedes dejar las 3 primeras cosas, la marca, la línea, el modelo. Después en el siguiente, otras 3 y así sucesivamente. Ok. Disculpe, doctor Jesús, ¿y esto aplica también para bien inmueble? Digamos que no hay una estructura como tal o hay una norma que lo diga, pero lo que estoy diciendo, que así se vuelve un poco más fácil la lectura, un poco más amena. Okay, entonces sería más o menos así, el siguiente vehículo, tan. Ahora sí sería, el arrendatario sabe que el vehículo que se entrega... Perdón, imagínate, Zárate, que tú fueras a leer el periódico y encontrara que en 2 hojas te botan toda la información así de corrido sin ponerle título, subtítulo, cuadrito, que no lo organizaran. Entonces a ti no te llamaría la atención leerlo, ¿verdad? Pero cuando tú ves la primera hoja y tú ves que está como por secciones y como que hay por cuadritos información,
se te vuelve más ameno leerlo, te llama más la atención leerlo. Es como un efecto óptico, un efecto visual. No es que la norma diga que debe ir de esta forma o debe ir de esta otra, porque ninguna norma dice eso. Perfecto, doctor, gracias. Listo. ¿Continúo? Ajá. Dice, el arrendatario sabe que el vehículo que se entrega en alquiler es de propiedad del Bueno, para que sea arrendador. un poco más ágil el asunto, ya sabes que tienes que dejarle en cada cláusula el orden como lo pusiste en la primera, que no quede ahí pegado, y un subtítulo en cada uno. Por favor, colocar las obligaciones que tiene el arrendador, obligaciones que tiene el arrendatario. En este caso, tienes que colocar, bueno, cuál es el valor del arriendo. Entonces, como estás hablando que el arriendo es diario, entonces diariamente el arrendatario pagará al arrendador la suma de tanto, cómo y la forma, valor y forma de pago. Te los va a pagar, listo. ¿Cómo te los va a pagar? En dinero efectivo, a través de una cuenta bancaria número tal o qué, en qué forma se va a hacer ese pago. Si va a haber, digamos, un tipo de cláusula penal de que si el arrendatario incumple con el contrato, entonces se deberá pagar la suma de tanto de X cosa. Como es un contrato de arrendamiento de un vehículo que estás haciendo, podrías, por ejemplo, colocarle un depósito que deja una suma de dinero de tanto en calidad de depósito por los daños que pueda ocasionarle al vehículo al momento de hacer la restitución, de terminar el contrato, o por las multas de tránsito, las infracciones de tránsito que puedan generarse y que estén pendientes de pago al momento que se termine el contrato. Sí, como ese tipo de cosas. Doctor, o sea que ahí digamos, las primeras O sea, yo no te voy a organizar vaya... ahorita todo el texto porque si no se me termina la clase sí. y no reviso más nada. Yo te doy unas generalidades para que lo corrijas y ya me lo mandes con esas correcciones. ¿Sí? Ok, doctor. Dentro de las correcciones que usted me dice es cuando se inician, digamos, las obligaciones del arrendatario, entonces colocarlas esas y colocarle ahí obligaciones, ¿cierto? Como título. Obligaciones del uno y después obligaciones del otro y me lo pones en cláusulas diferentes. Perfecto. Listo. Listo. Esa sería Otra como cosa otra cláusula que se excluye la relación laboral. Sí, hay una que aparece aquí que dice, bueno, las obligaciones, digamos, de algunas... Listo. Seguía Omaris, ¿cierto? Omaris y después Claudia. Sí, señor. Perdón que te haya cortado así, Jesús, pero no podemos extendernos mucho. Ok, no se preocupe, tranquilo. Pues yo mirando lo que le corrigió a Jesús y lo que yo tengo, creo que me toca aplicar muchas correcciones de esas mismas. Sin embargo, me da pena mostrarlo después de eso, pero ya lo voy a compartir la pantalla. De Empeda murió un burro en Cartagena. Sí. Pues este es mi contrato. La verdad, yo nunca he realizado... La misma estructura que le dije a Jesús. Igual, en el encabezado, como vaya, no es, digamos, necesario que coloques arriba en el encabezado como lo hizo Jesús. O sea, eso es una forma de redactarlo. Pero también puedes colocar, así como colocaste acá, en el presente contrato, entre fulano de tal y con toda la descripción, fulano de tal, identificado con la cédula de ciudadanía número tal. Ahora, si ese fulano es el que está representando una persona jurídica, entonces fulano de tal, identificado con la cédula tal, en calidad de representante legal de la sociedad tal, con número de NIC tal, con matrícula mercantil tal, cuyo domicilio es en tal parte, que por una parte, quien en adelante se llamará él arrendador. Y por otra, Pepito Pérez, identificado con la cédula número tal, con domicilio en tal parte, quien en adelante se denominará él arrendatario. Puedes dejarlo así en el encabezado, no hay problema.
y colocar las cláusulas, así como le dije a Jesús, las cláusulas que vengan, por favor, en letra, no en número 1, sino que vas a colocar ahí. Primera, objeto. El objeto del presente contrato es ta. Segunda, y así sucesivamente. Sí, señor. Y ahí entre las obligaciones del arrendatario, pues yo lo había colocado como el conductor, como al final a quien se le arrienda es la persona que va a conducir el vehículo. No porque tú se lo arriendas a Pepito, pero tú no significa que Pepito sea el que siempre lo vaya a manejar. Pepito puede prestárselo a fulanito. Y a ti quien te va a responder es Pepito. ¿Sí? A ti no te interesa si Pepito le presta el vehículo a fulanito o a otra persona, porque cualquier cosa que pase, quien responde es Pepito, el que firmó el contrato. Entonces no puedes hablar ahí, como tú lo definiste arriba, arrendador y arrendatario, no puedes entonces hablar acá de obligaciones del conductor. Tienes que hablar acá de obligaciones del arrendatario. Lo mismo que le dije a Jesús, que le dije al viejo Chucho, que obligaciones del arrendador en una cláusula, obligaciones del arrendatario en otra cláusula. Y lo mismo, que haya una cláusula que hable de la exclusión de la relación de trabajo. Sí, señor. Tengo pues otra que coloqué era sobre las normas de carretera y las implicaciones que trae en sanciones como ella y quién las debe cubrir. Sí, no hay problema, puedes dejarlo. Claudia, puedes compartir ya. Bueno, sí, señor. Claudia. Hello. Sí, profesor, es que estoy aquí mirando cómo es que hago para compartir, que hoy me enseñaron y ya. ¡Ay, Dios! En la parte de abajo, Claudia. en la parte de abajo donde están todos los cuadros, ¿verdad? Aparecemos ahí una vista de galería. Entonces, en la parte de abajo te aparece de izquierda a derecha el audio, el video, te aparece participante, te aparece chat y te aparece en toda la mitad de la pantalla verde, dice un botón verde que dice compartir pantalla, una flecha hacia arriba. Ya oprimí ese. Le das ahí. Y ahora entonces le digo... Te abre un cuadro de diálogo. Entonces señalas ese cuadro de diálogo donde tienes abierto el documento en Word y le das hacia la parte de abajo inferior derecha, debe decirte compartir. Tiene que estar resaltado en azul. Ya, aquí entonces... espérenme que aquí ya me están diciendo cómo lo debo hacer. Espérenme. Compartir pantalla. Listo, ya lo encontré. ¿Ahora sí lo ven? Está cargando. Sí, Claudita. Ya, ahora sí. Listo. Yo tomé un contrato de fianza. Ese es el tema del grupo mío. Y entonces, ¿qué pasó, doctor? Como usted sabe, yo tengo una inmobiliaria y yo creo que ahí, perdón, yo creo que ahí sobra la palabra marco. Sería contrato de fianza. Listo, entonces ya lo borro. Entonces, yo firmo contrato de fianza con las aseguradoras o con las afianzadoras. Este es un contrato de fianza que yo firmé o firmó la inmobiliaria con Protexa. Entonces, empecé a revisar punto por punto los contratos de fianza hasta el año pasado, hasta octubre del año pasado, no tenía ninguna modificaciones. Como usted lo que puede ver, el objeto del contrato pues era ellos respaldar a los clientes que nosotros les presentemos y que hayan cumplido con todas lo que ellos nos exigen para poder afianzar ese cliente. No nos ponía ninguna clase de restricción a partir de lo del COVID-19, entonces aquí vamos a encontrar que nos tocó hacer un cambio donde ellos dicen que en caso que se lleguen a presentar situaciones extraordinarias como las que pasó con el COVID, ellos no nos van a responder por esa fianza, solamente por incumplimiento de contratos, como lo pueden ver en el parágrafo primero, donde dice que nos garantizan el pago en caso de incumplimiento por parte de ese cliente a nosotros las inmobiliarias para ser cancelados periódicamente en pagos únicos en el momento que se presente según el reglamento. Después viene en el parágrafo segundo las exclusiones que tienen las afianzadoras con nosotros.
Ahí como puede ver el doctor, entonces yo hice unos cambios también, donde les estamos diciendo que las obligaciones dineradas en mora y emanadas del contrato de fianza generadas por circunstancias diferentes al desarrollo normal de lo que nosotros hacemos. Eso quiere decir que si el cliente por cualquier motivo se nos llega ¿cómo se llama eso? Empieza a fallarnos en el pago de los arrendamientos por un motivo diferente al que son que se haya quedado sin empleo, que empezó a atrasarnos los pagos por el motivo que sea, pero que no sea, que nosotros las inmobiliarias no podemos presentar las reclamaciones por situaciones diferentes a lo que es la actividad normal, tanto de nosotras como las del afianzado. Ahí está lo que llamamos la extinción de dominio. Eso no nos lo van a cubrir ellos. Pues nosotros nos tenemos que regir mucho por el código, por esta clase de contratos nos regimos mucho por el Código Civil. Allá estamos hablando en el Código 2003 del Código Civil, los cánones de arrendamiento por causa de un periodo contractual pendiente de cumplir, cuando el contrato afianzado termine antes de la fecha de su vencimiento o en caso de entrega anticipada del inmueble. En esto nos están diciendo que ellos nos afianzan a nosotros por el año, más no por cuando hay terminaciones de contrato anticipada por el motivo que sea. ¿A qué voy? Que si nosotros, el cliente nos entrega el inmueble y nosotros vamos a cobrar esa multa, eso no nos lo cubren ellos. ¿Y el valor del contrato? Los valores, nosotros tenemos esta afianzadora, esta fianza que nosotros firmamos es como una especie de, como una olla grande que ellos nos abren y ahí están entrando todos los valores de los contratos que nosotros anexamos a esta fianza. No, pero tiene que colocar ahí que este contrato particularmente tiene una cuantía, o sea, que tiene un valor de tanto. Pero es que yo no tengo cuantías con ninguna con la que firmo yo contrato. Pero teacher. para el ejercicio aquí de la clase hay que poner una cuantía. Listo. Lo que pasa es que tú lo manejas como un contrato genérico del cual se van desprendiendo después como unos contraticos chiquitos. Exactos, hijos ya sobre cada contrato de arrendamiento en particular. Sí. Pero aquí para el caso de la clase, pues pongámosle como si un fuera valor uno de esos contraticos hijos y se genera un valor del contrato. Entonces, en todos los parágrafos nos están diciendo toda la cantidad de cosas, situaciones extraordinarias o ordinarias que nos pueden cumplir. Además de eso, los daños que también nos pueden ellos afianzar, los servicios públicos. Y bueno, básicamente, yo lo que le digo, yo cogí uno de esos y empecé a hacer el nuestro, teniendo ese como modelo. Bueno, voy a corregir eso que usted me dice. Y bueno, ahí vamos nosotros, teacher, no sé, de pronto, este contrato sí es un contrato oneroso, a nosotros nos cobran mensualmente por afianzarnos. Estos contratos duran un año, el cual se va renovando anualmente y nos van cambiando dependiendo de las situaciones que se presenten. Y ahí cada cláusula lo va diciendo. ¿Y quién lo firmó? La representante legal de la empresa, la representante legal de la inmobiliaria, que en este caso soy yo. Ok, listo. Eso y bueno, pues colocarle valor. También colocarle el tema de que se excluye la relación laboral. Sí, señor. Listo. Ok. Listo. ¿Alguien más? Wilson. Dime, Wilson. Doctor, buenas noches. Pues tengo un contrato, sí, donde venimos trabajando. Lo he venido haciendo y sí me gustaría compartírselo a ver si lo tengo bien. ¿Listo? Pero ahí no ha abierto. Si estás compartiendo la pantalla, pero no has abierto el contrato.
Ok. Lo que pasa es que está compartiendo es otra pantalla. Toca que lo devuelva y comparta la del contrato. Ya vuelve a hacer el ejercicio. ¿Ahora sí? Sí. Listo, doctor. Bueno, eso es un contrato en la cual es de prestación, digámoslo, contrato de suministro de dotaciones, ¿sí? Son dos almacenes, del almacén que le surtimos de un almacén al otro, ¿sí? El Rincón Deportivo de la 24, representado legal por la señora Claudia Rocío Marín, ¿sí? Pues pongo el número de cédula de ella, y el contratista, pues... Pero nosotros no hablamos de suministro. Yo no puse contratos de suministro, porque eso es mercantil. Ok, debe ser, esa era mi duda, debe ser... Los contratos que asigné fueron que mañana les toca los de arrendamiento, ¿sí? Que ya vimos uno, ya vimos dos. Contrato de mandato que les toca el viernes. Luego el lunes les toca los de contrato de mutuo. Luego el martes a los de contrato de fianza, que es como el que mostró Claudia ahora. Luego el miércoles a los de contrato de prenda. Y luego el 3 de junio, que es el próximo jueves, contrato de transacción. Pero en ningún momento dije contrato de suministro. Ok, doctor. Listo, no, también tengo el contrato de arrendamiento, pero quería mostrar este. El otro no, no lo he terminado, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana, que es el contrato de arrendamiento, recibo los contratos de las personas que trabajan el contrato de arrendamiento. El contrato me lo envían individualmente, cada uno de los que hizo el contrato, ¿ok? Acuérdense que es un contrato individual. La posición es conjunta, pero el contrato es individual. Bueno, feliz noche. Doctor, lo mismo, que esté muy bien. Gracias, Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Muy amable. Hasta mañana.